Me llamo Carlos Moreno y quiero contarte cómo la corrupción financiera y una injusta traición laboral cambiaron mi vida para siempre. Tenía 35 años. Era un exitoso analista financiero en una prestigiosa empresa en Madrid, hasta que mi jefe, Alejandro Moreno, decidió humillarme públicamente para esconder su propio fraude millonario. En lugar de reaccionar impulsivamente, decidí investigar en silencio. Lo que descubrí fue impactante. Una red profunda de corrupción dentro de la empresa. Con mucho miedo, pero decidido a defender la ética profesional, revelé el escándalo financiero a la prensa. La noticia provocó el colapso total de la compañía, Alejandro y varios directivos fueron detenidos, y yo tuve que enfrentar las duras consecuencias personales de mi decisión. Finalmente, decidí comenzar una nueva vida en Valencia, transformando mi experiencia negativa en una oportunidad positiva. Ahora, ayudo a otros a prevenir fraudes, promoviendo la honestidad y la transparencia en los negocios. Aprendí que la verdadera libertad y la felicidad surgen de actuar conforme a tus valores. Si te interesan las historias reales sobre corrupción, traición, justicia y ética laboral, quédate conmigo y descubre cómo una decisión difícil puede cambiarlo todo. El día en que mi jefe me humilló públicamente fue también el día en que descubrí quién era realmente. Antes de que todo cambiara, mi vida parecía casi perfecta. A los 35 años, estaba en la cima de mi carrera, trabajando como analista financiero senior en una de las firmas de inversión más prestigiosas de Madrid. Cada mañana, al entrar en el elegante edificio de oficinas con paredes de cristal, sentía un orgullo silencioso. Mis análisis eran meticulosos, precisos hasta el último detalle. Mis compañeros solían bromear diciendo que, en vez de sangre, por mis venas corrían números. Me había ganado el respeto a lo largo de años de trabajo dedicado, largas jornadas e integridad absoluta. Cada proyecto bajo mi responsabilidad parecía prosperar. Los clientes confiaban plenamente en mi criterio, y mis colegas a menudo acudían a mí cuando surgían situaciones complicadas. Incluso Alejandro Moreno, nuestro brillante pero volátil director general, solía elogiar públicamente mi trabajo, orgullosamente refiriéndose a mí como el analista de oro de la empresa. Este reconocimiento siempre me generaba una satisfacción tranquila. Creía profundamente en el trabajo duro, en la meritocracia y en el sencillo principio de que la integridad al final siempre prevalece. Pero el éxito tiene una extraña manera de cegarte. Mientras observaba desde mi despacho las animadas calles de Madrid, jamás sospeché que una tormenta se estaba gestando silenciosamente detrás de la fachada pulida de nuestra compañía. Alejandro, conocido por su estilo audaz de liderazgo y estrategias arriesgadas, se había vuelto cada vez más errático últimamente, impulsándonos hacia proyectos de alto riesgo. Aún así, como todos los demás, asumí que él tenía todo bajo control. Después de todo, era Alejandro Moreno, el inquebrantable capitán de nuestra nave corporativa. La vida en la empresa era intensa, pero gratificante, impulsada por adrenalina, café y ocasional camaradería. Recuerdo claramente una tarde de viernes en particular, cuando Alejandro me invitó a su amplio despacho, decorado con premios y obras de arte costosas, para felicitarme personalmente por haber cerrado un importante contrato. Sonrió ampliamente, dándome una palmada amistosa en el hombro y diciéndome con total confianza: «Carlos, tú eres la mejor decisión que he tomado en mi vida». Nunca imaginé que pronto ese mismo hombre me lanzaría al vacío. Unas semanas después, llegó la reunión trimestral de revisión financiera. Alejandro, visiblemente tenso, había estado caminando inquieto por el pasillo, dando órdenes bruscas y regañando a su asistente. Preparé el informe como siempre, detallado, preciso y exhaustivo. Pero justo antes de la reunión general de la empresa, Alejandro exigió un ajuste de última hora que no tenía sentido. Objeté suavemente, recomendando cautela. Su reacción me tomó por sorpresa. «Hazlo, Carlos», replicó impaciente, con un destello de ira en los ojos. La reunión comenzó con normalidad, el aire pesado de expectación. Alejandro habló con confianza, resumiendo nuestros logros antes de cambiar abruptamente al reporte financiero. Cuando los polémicos números aparecieron en pantalla, esos números que había ajustado de mala gana por petición suya, la sala se llenó inmediatamente de susurros incómodos. Alejandro simuló sorpresa,
fijando sus ojos fríos directamente en mí. «Carlos», dijo con dureza, con un tono cargado de desprecio, ¿podrías explicar cómo es posible que nuestro analista estrella cometa un error tan amateur? Mi corazón se detuvo por completo. Decenas de ojos se posaron sobre mí, curiosos y acusadores. Alejandro permanecía en silencio, su sonrisa burlona apenas disimulada, retándome a contradecirlo. Abrí la boca, pero no conseguí emitir ni una palabra. La rabia y la humillación me consumían, pero me sentía paralizado. Todos en aquella sala conocían perfectamente mi reputación. En apenas unos segundos, mi prestigio yacía destrozado a mis pies, destruido deliberadamente por el hombre a quien alguna vez había respetado profundamente. Esa misma noche, salí de la oficina sintiéndome entumecido, aún perseguido por las miradas de mis colegas. Caminé sin rumbo por las calles madrileñas, viendo cómo la cálida luz de los cafés se convertía en reflejos distorsionados sobre la acera húmeda. Un pensamiento insistente resonaba en mi cabeza. ¿Por qué? En ese instante me di cuenta de que toda mi identidad se había basado en la opinión de otros, en mi estatus, en mi impecable reputación. Ahora, al ser despojado de todo ello, ¿quién era yo realmente? Poco a poco, la claridad surgió entre la niebla. Alejandro no me había atacado sin razón. Él estaba escondiendo algo. Mi humillación era claramente una maniobra destinada a desviar cualquier sospecha hacia él. Esa noche, al regresar a casa, me hice una promesa en silencio. No actuaría impulsivamente, ni buscaría una venganza abierta. Pero la traición de Alejandro había despertado en mí algo más profundo, algo más afilado, más claro y más poderoso. Descubriría exactamente qué estaba ocultando Alejandro Moreno, y de manera silenciosa y metódica, sacaría toda la verdad a la luz. El lunes siguiente, cuando crucé las puertas de cristal de la empresa, la atmósfera familiar se había transformado en algo ajeno y hostil. Las conversaciones cesaban abruptamente a mi paso, reemplazadas por silencios tensos y miradas cautelosas. Los compañeros que antes se detenían a charlar conmigo, ahora pasaban rápidamente, evitando mis ojos. Cada mirada cargaba un juicio silencioso, una sentencia dictada sin juicio previo. Al sentarme en mi escritorio intenté aparentar normalidad, organizando cuidadosamente mis papeles, aunque mi corazón latía rápido detrás de aquella fachada de calma. La humillación causada por Alejandro seguía ardiendo en mi interior. Aún así, mantuve la compostura, decidido a no mostrar mi dolor públicamente. A media mañana, una sombra inesperada se posó a mi lado. Alejandro estaba de pie junto a mi mesa, con su presencia imponente e incómoda. «Carlos, ven conmigo un momento», dijo con voz tranquila, pero suficientemente firme para que todos alrededor escucharan. Varias cabezas giraron discretamente, atentas al próximo acto del drama que estaba ocurriendo frente a sus ojos. Sin decir una palabra, lo seguí hasta una de las salas pequeñas de reuniones. Alejandro cerró la puerta lentamente detrás de nosotros, produciendo un sonido seco que resonó como un disparo. A solas con él, sentí cómo mi pulso se aceleraba mientras me preparaba para otra ronda de crueldad calculada. Sorpresivamente, el rostro de Alejandro se suavizó ligeramente, una máscara de falsa sinceridad que ocultaba una tensión profunda. Su voz sonó cuidadosamente controlada, casi ensayada. «Mira, Carlos», comenzó suavemente, evitando inicialmente mi mirada y enfocándose en la mesa brillante que había entre nosotros. «Lo del viernes, lo siento, no fue personal». «¿No fue personal?» Mi voz tembló ligeramente con una rabia contenida. «Arruinaste públicamente mi reputación. Sabías perfectamente lo que hacías». Alejandro levantó ligeramente la mano, pidiendo paciencia. «No entiendes la situación completa. No tuve opción». «Explícamelo entonces, Alejandro», demandé tranquilamente, tratando de ocultar el desprecio. «¿Qué puede justificar humillar públicamente a tu analista más leal?» Él dudó un instante, sus hombros tensos, antes de finalmente hablar, bajando el tono a un susurro confidencial cargado de inquietud. «Estamos enfrentando pérdidas importantes, Carlos. Pérdidas que la junta directiva no puede descubrir. Ese ajuste que cuestionaste no fue casual. Era absolutamente necesario. Aquella revelación quedó suspendida en el aire, pesada y alarmante.
Mi mente comenzó a conectar rápidamente los puntos. Las estrategias arriesgadas de Alejandro durante los últimos meses, su insistencia agresiva en nuevas inversiones. Todo encajó de forma siniestra. Alejandro no había cometido un simple error. Estaba deliberadamente ocultando graves irregularidades financieras. Manipulaste las cifras intencionalmente para esconder tus errores, afirmé con calma, con la voz firme, pese a la repentina claridad que ahora dominaba mi mente. Los ojos de Alejandro brillaron intensamente. Durante un instante vi algo raro e inquietante en ellos. Miedo. Su reacción confirmó al instante mis sospechas, aunque rápidamente recuperó su compostura habitual. «Escúchame bien», me advirtió con voz fría. «Déjalo pasar, Carlos. Investigar más solo traerá problemas, para todos los implicados, incluyéndote a ti». Se levantó bruscamente, ajustó su chaqueta y salió rápidamente del salón sin decir otra palabra, dejando la puerta abierta tras él, una advertencia sutil de que nuestra conversación había terminado definitivamente. Permanecí inmóvil en aquella sala, el corazón latiendo con fuerza, sintiendo cómo un escalofrío recorría lentamente mi pecho. Alejandro había cometido un error de cálculo. Su amenaza pretendía silenciarme, pero en cambio había despertado en mí algo feroz y decidido. Al volver a mi escritorio, el pesado silencio de la oficina ya no me intimidaba. Por el contrario, ahora era mi escudo. La traición de Alejandro, sin pretenderlo, había abierto una puerta oculta, revelando vulnerabilidades que él desesperadamente intentaba mantener secretas. Creía que yo cedería ante su poder, reputación y amenazas, sin sospechar jamás que la humillación me había armado mejor de lo que el orgullo jamás podría hacerlo. Se había equivocado profundamente. Sería paciente, meticuloso y silencioso. Con tranquilidad y método, descubriría todos los oscuros secretos que Alejandro Moreno desesperadamente pretendía ocultar. En los días posteriores a aquella conversación con Alejandro, la dinámica en la oficina cambió radicalmente. La distancia entre mis compañeros y yo aumentó aún más, como si yo fuese portador de alguna enfermedad contagiosa. Incluso las amistades más cercanas evitaban cruzarse conmigo, desviando sus miradas con incomodidad. Me volví invisible, aislado en un mar de personas conocidas. Cada día, al llegar al trabajo, sentía como si atravesara un túnel oscuro, interminable y silencioso. Mi escritorio, antes centro de actividad y conversación, se había convertido en una isla solitaria. El único sonido constante era el zumbido mecánico del aire acondicionado, acompañando mis pensamientos obsesivos sobre todo lo ocurrido. Durante la pausa para almorzar, escuchaba desde lejos las risas apagadas y conversaciones discretas entre colegas. Nadie me invitaba ya a compartir mesa. En lugar de eso, comía en silencio frente a la pantalla de mi computadora, sintiendo cómo la tensión en mis hombros se incrementaba con cada día que pasaba. Una tarde, al levantarme para buscar un café, escuché casualmente mi nombre susurrado entre dos compañeros en el pasillo. «Carlos debería ni haber sido más cuidadoso», dijo uno de ellos sin notar mi presencia. ¿Quién habría pensado que cometería un error tan obvio? «¿Crees que Alejandro podría despedirlo pronto?», respondió el otro, curioso. Me detuve, sintiendo una rabia amarga creciendo en mi garganta. Ellos daban por sentado que era culpable, ignorando que había sido manipulado. Apreté el puño disimuladamente, respiré hondo y decidí retirarme antes de decir algo que pudiera comprometer aún más mi situación. Esa noche, al regresar a casa, me quedé sentado en la oscuridad de mi sala durante horas, repasando mentalmente cada palabra, cada gesto de Alejandro, intentando comprender cómo había llegado a esta situación. Me sentía como un prisionero atrapado en una jaula invisible, consciente de que había caído en una trampa cuidadosamente preparada. Pero en medio de aquella frustración y aislamiento, empecé a experimentar una sensación extraña de claridad. Cada gesto frío, cada comentario cruel, cada silencio incómodo no solo me hería, sino que también fortalecía una determinación interior que no había sentido antes. Alejandro quería verme débil, derrotado y marginado. Sin embargo, sin saberlo, estaba alimentando en mí una fuerza silenciosa e imparable. Antes de acostarme aquella noche, abrí mi portátil y empecé a revisar cuidadosamente los informes financieros de los últimos meses,
buscando pequeños indicios que pudieran explicar lo que realmente estaba sucediendo. A medida que profundizaba, algo en mi interior comenzó a despertar. Una mezcla de intuición, curiosidad y sospecha que ya no podía ignorar. Alejandro había pretendido silenciarme al apartarme del grupo, pero sin darse cuenta, había cometido su mayor error. Porque ahora, en soledad, tenía tiempo suficiente para descubrir todo lo que él estaba tratando desesperadamente de ocultar. Los días posteriores fueron una batalla silenciosa entre mantener la calma aparente durante el día y avanzar en mi investigación secreta durante la noche. La oficina se había convertido en un campo minado emocional. Sentía constantemente las miradas inquisidoras de Alejandro desde su despacho, como si él ya sospechara mis intenciones. Mi intuición me advertía de que debía ser extremadamente cuidadoso. Esperaba pacientemente cada noche hasta que todos los empleados abandonaran sus puestos, dejando la oficina sumergida en un silencio inquietante. Solo entonces, protegido por la tenue luz de emergencia y la soledad absoluta, me atrevía a moverme. Cada vez que introducía mi clave en el sistema informático de la compañía, mi corazón latía con una fuerza que me estremecía. Sabía que cualquier movimiento en falso podría activar alarmas ocultas o delatarme frente a Alejandro, que seguramente estaba vigilando más de lo que mostraba. Una noche particularmente crucial, revisando nuevamente los registros del proyecto inmobiliario sospechoso que Alejandro había impulsado obsesivamente, noté un archivo digital marcado con un acceso restringido. Mis manos temblaron ligeramente sobre el teclado mientras respiraba profundamente para calmar mis nervios. Recordaba haber escuchado rumores en los pasillos acerca de un sistema de rastreo implementado recientemente por Alejandro, diseñado para detectar accesos no autorizados. Si Alejandro me descubre ahora, no solo perderé mi trabajo, sino cualquier oportunidad de demostrar mi inocencia, pensé, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Consciente del riesgo pero decidido, ingresé la contraseña de acceso avanzado que había memorizado meses atrás durante otro proyecto compartido. Contuve el aliento, y tras un instante de tensión insoportable, la pantalla mostró el contenido del archivo. Mi pulso se aceleró aún más al leer correos electrónicos cifrados y documentos internos que evidenciaban múltiples transacciones financieras sospechosas hacia cuentas bancarias extranjeras. Alejandro había creado un elaborado esquema para ocultar pérdidas masivas a través de operaciones ficticias y transferencias ilegales. En ese instante, comprendí claramente la magnitud de la corrupción. Una mezcla amarga de decepción, traición y asombro inundó mi mente. Alejandro no solo había cometido errores, sino que había usado su posición para manipular y engañar sistemáticamente, poniendo en peligro a toda la compañía y traicionando la confianza de todos nosotros. Guardé rápidamente copias digitales de los documentos en una memoria portátil personal, sintiendo que cada segundo que transcurría aumentaba exponencialmente mi riesgo. Y justo en ese momento, escuché un ruido apagado desde el pasillo exterior. Mi cuerpo se congeló. Pasos firmes se acercaban lentamente. Apagué apresuradamente la pantalla del ordenador, hundiéndome en la oscuridad absoluta, aguantando la respiración mientras el sonido se aproximaba peligrosamente. La puerta se abrió lentamente, revelando la silueta del guardia nocturno en la penumbra, su linterna iluminando la sala brevemente. Cerré los ojos con fuerza, intentando controlar el temblor en mis manos. Cada segundo parecía eterno, mientras esperaba el peor desenlace posible. Finalmente, tras unos minutos que se sintieron eternos, escuché al guardia susurrar algo para sí mismo y cerrar la puerta de nuevo, alejándose lentamente. Esperé en completo silencio durante varios minutos más, hasta asegurarme de estar nuevamente solo. Al recuperar el control de mi respiración, noté que mis manos aún temblaban. Había estado peligrosamente cerca de ser descubierto. Abandoné rápidamente la oficina por la salida trasera, normalmente descuidada por la noche, caminando por las calles oscuras y vacías de Madrid, con una mezcla compleja de miedo y adrenalina recorriendo mi cuerpo. Al llegar a casa, extendí frente a mí todas las pruebas obtenidas. Observando aquellos documentos, me invadió una profunda sensación de tristeza mezclada con ira contenida. La traición de Alejandro no solo era personal, sino una herida abierta en la integridad de la empresa. Miré mi reflejo en la ventana oscura, reconociendo una nueva determinación fría y decidida en mis ojos. Alejandro había iniciado esta guerra,
Pero ahora era yo quien tenía el poder de ponerle fin. No lo enfrentaría directamente aún, no era el momento indicado. Pero estaba decidido a continuar este camino hasta el final, revelando lentamente todas sus mentiras, hasta que no quedara más lugar donde esconderse. Él había subestimado profundamente la fuerza silenciosa de un hombre humillado, pensando que su poder era suficiente para silenciar la verdad. Muy pronto descubriría cuánto se había equivocado. Durante las siguientes noches, apenas logré dormir. La imagen de aquellos documentos cifrados y transacciones sospechosas me perseguía constantemente. En cada momento de calma, mi mente retornaba inevitablemente a esas pruebas, encajando lentamente las piezas de un rompecabezas oscuro y complejo. Sentía cómo cada descubrimiento me acercaba peligrosamente al abismo, revelando verdades que jamás hubiera imaginado sobre Alejandro, el hombre en quien alguna vez confié plenamente. Decidí profundizar aún más, revisando cada transacción que había copiado con extrema cautela. Lo que inicialmente parecía un simple fraude financiero pronto mostró un patrón más amplio y devastador. Alejandro había estado desviando fondos no solo para cubrir pérdidas financieras, sino también para financiar inversiones personales en paraísos fiscales. Cada transacción encubierta llevaba implícita una trama cuidadosamente planificada de engaño, codicia y corrupción. Una madrugada, mientras revisaba minuciosamente una serie de correos electrónicos recientemente descifrados, descubrí algo que me dejó paralizado frente a la pantalla. Alejandro no estaba actuando solo. Había nombres familiares implicados, algunos altos directivos cuya reputación e integridad hasta ese instante jamás había cuestionado. Personas con las que yo había trabajado diariamente, gente con la que compartía reuniones, cafés, incluso conversaciones amistosas. La revelación cayó sobre mí como un golpe físico, desmoronando cualquier vestigio de ingenuidad que aún pudiera quedarme. ¿Cómo pude haber estado tan ciego? Me pregunté en voz baja, sintiendo una profunda decepción y un agudo dolor en el pecho. Estos descubrimientos no solo eran traiciones financieras, eran traiciones personales. Personas en quienes había confiado habían decidido colaborar con Alejandro en aquel esquema fraudulento, probablemente conscientes del daño que podían causar no solo a la empresa, sino a mí y a cualquier otro empleado inocente atrapado en sus planes. La rabia inicial dio paso rápidamente a una tristeza profunda y sincera. Me sentía traicionado no solo por Alejandro, sino por todo un sistema que permitía tales abusos y corrupción. Pero mientras la tristeza intentaba apoderarse de mí, otra emoción comenzó a surgir, clara y poderosa: determinación. Sabía que no podía permitir que esta situación quedara impune. Tenía que actuar. Sin embargo, era plenamente consciente del peligro que suponía denunciar abiertamente a Alejandro. Él tenía conexiones poderosas, tanto dentro como fuera de la empresa. Sabía perfectamente que cualquier acción precipitada podría destruir todas las pruebas o, peor aún, convertirme en blanco de represalias. Tenía que ser más inteligente, más paciente. La justicia requería estrategia, no impulsividad. Aquella noche, sentado frente a la fría luz del portátil, decidí cuidadosamente mi próximo paso. Había llegado el momento de compartir parte de esta información con alguien externo, alguien capaz de hacer públicas estas irregularidades sin revelar aún mi participación directa. Recordé entonces a Marta, quien ya había mostrado su disposición a ayudarme y cuyo trabajo como auditora le permitía mantener cierto nivel de protección. Envié un mensaje breve y cuidadosamente redactado. Marta, necesito verte lo antes posible. Tengo algo muy delicado que compartir contigo. Creo que es más grave de lo que imaginamos. Necesito tu ayuda. Cerré el portátil lentamente, observando cómo la luz del amanecer comenzaba a filtrarse suavemente por las persianas. Sabía que mi vida estaba a punto de cambiar irrevocablemente. Alejandro había abierto esta puerta cuando decidió traicionarme públicamente. Ahora era mi turno de llevar la verdad a la luz, aunque eso significara arriesgar todo lo que había construido hasta ese momento. En mi interior se había encendido una llama silenciosa e imparable. La verdad debía prevalecer, y yo estaba dispuesto hasta enfrentar cualquier consecuencia para asegurarme de que así fuera. Durante los días posteriores a mi descubrimiento, la incertidumbre se convirtió en una compañera constante. Cada mañana, al llegar a la oficina,
Sentía la presión invisible de la mirada de Alejandro siguiéndome desde lejos, vigilante, sospechosa. Incluso cuando sonreía educadamente o saludaba a los colegas con una aparente normalidad, mi interior ardía con una lucha moral intensa, debatiendo continuamente sobre qué debía hacer con la información explosiva que ahora poseía. Una tarde particularmente tensa, Marta accedió a reunirse conmigo discretamente en un pequeño café alejado del centro de Madrid. Al llegar, noté que ella parecía tan nerviosa como yo. Sus dedos se movían inquietos sobre la taza de café aún intacta frente a ella. «¿Qué has encontrado, Carlos?», preguntó directamente, mirándome con profunda seriedad. Respiré profundamente antes de hablar, consciente de que lo que iba a decirle cambiaría radicalmente nuestras vidas. Tengo pruebas definitivas de que Alejandro está desviando fondos millonarios a cuentas personales en el extranjero. Pero no es solo él, Marta. Varios directivos más están implicados. Le expliqué en voz baja, pero firme. Esto no es una simple manipulación contable. Es corrupción a gran escala. Marta quedó en silencio, procesando la gravedad de mis palabras. Finalmente, suspiró, preocupada. «Carlos, ¿te das cuenta de lo peligroso que es esto?», preguntó lentamente, estudiándome con cautela. «Si esta información sale a la luz, muchas cabezas rodarán, incluyendo la tuya, si descubren tu participación. Debes decidir muy bien lo que vas a hacer». «Lo sé», respondí, sintiendo una presión creciente en mi pecho, «pero también sé que no puedo ignorarlo. Mi conciencia no me lo permite. Toda mi vida he defendido la integridad, Marta. Si ahora guardo silencio, ¿en qué me convertiría?». Ella asintió suavemente, comprendiendo perfectamente mi dilema. «Debes estar seguro, Carlos. Una vez que esto salga, ya no habrá marcha atrás». Aquella noche, al regresar a casa, el peso de mi decisión comenzó a ser insoportable. Caminé lentamente por las calles vacías de Madrid, intentando despejar mi mente. A cada paso, recordaba las palabras de Marta, sintiendo cómo la gravedad del dilema ético aumentaba con cada segundo. De repente, mis pensamientos fueron interrumpidos por una llamada en mi teléfono personal. Miré la pantalla y sentí un escalofrío instantáneo al ver el nombre. Era Alejandro. Dudé unos segundos antes de contestar. «Carlos», dijo Alejandro con voz calmada, extrañamente amigable. «Sé que hemos tenido nuestras diferencias últimamente, pero quería asegurarme de que estás bien. Te noto. Inquieto». Mi garganta se secó. Él sabía algo. Estaba seguro de ello. Traté de mantener la calma. «Estoy bien, Alejandro. Solo cansado. Han sido días complicados». Hubo un breve silencio en la línea, como si estuviera evaluando cuidadosamente mis palabras. «Ya veo», respondió lentamente. «Recuerda que todos tenemos mucho que perder si las cosas se salen de control. Sé prudente, Carlos». La llamada terminó abruptamente, dejándome de pie en medio de la calle, con el pulso acelerado y una sensación fría recorriendo mi espalda. Alejandro no había dicho explícitamente nada amenazante, pero su advertencia velada había sido clara. Él sospechaba algo. El riesgo ahora era real e inminente. Esa noche, sentado en la oscuridad de mi apartamento, me enfrenté a una verdad inevitable. Mi vida nunca volvería a ser la misma tras esta decisión. Enfrentar a Alejandro y revelar toda la verdad podría destruir mi carrera, mi reputación y posiblemente mi seguridad personal. Pero permanecer callado significaba traicionar todo en lo que creía profundamente. En medio de aquella profunda lucha interior, una claridad repentina surgió en mi mente. Recordé los días en que aún creía en la integridad absoluta, en la justicia y en hacer lo correcto sin importar las consecuencias. Recordé el hombre que solía ser antes de toda esta corrupción, antes de Alejandro. Y entendí entonces que no había elección posible. Debía enfrentar la tormenta que se avecinaba, sin importar cuán destructiva pudiera ser. Porque si no actuaba ahora, perdería mucho más que un trabajo o una reputación. Perdería la última oportunidad de conservar mi dignidad y respeto por mí mismo. Aquella noche, mientras el amanecer se filtraba lentamente en el horizonte, tomé la decisión final. Mi conciencia y mi dignidad valían mucho más que cualquier seguridad material o comodidad personal. Estaba listo para actuar, decidido a revelar la verdad,
aunque significara perder todo lo demás. La decisión que había tomado esa noche marcó claramente un antes y un después en mi vida. En los días posteriores, cada acción que realizaba, cada conversación trivial en la oficina, adquiría un peso extraordinario. Sentía en cada mirada de Alejandro un riesgo latente, una sospecha silenciosa, como si él intuyera que algo estaba a punto de ocurrir. El miércoles siguiente, coordiné otro encuentro discreto con Marta en una cafetería alejada de nuestro entorno habitual. Escogí deliberadamente un lugar frecuentado por turistas, confiando en que ningún conocido nos reconocería allí. Cuando llegué, Marta me esperaba sentada en la esquina más apartada, jugando nerviosamente con una servilleta de papel. Me senté frente a ella y noté su inquietud inmediata. ¿Estás completamente seguro, Carlos?, preguntó nuevamente con seriedad. Sí, Marta, respondí, mirándola firmemente. Esta decisión no solo me afecta a mí. Es una cuestión de justicia, de responsabilidad hacia todos los que han sido engañados por Alejandro y su círculo. Pero necesito ayuda para hacerlo correctamente. Extraje cuidadosamente un pequeño USB de mi bolsillo y lo coloqué discretamente sobre la mesa. ¿Qué contiene exactamente?, preguntó, mirándolo fijamente con una mezcla de respeto y temor. Todas las pruebas necesarias, respondí en voz baja. Correos electrónicos internos, registros contables manipulados, transferencias ilegales. Es suficiente para demostrar públicamente la corrupción masiva en la empresa. Pero no puedo dar este paso solo. Necesitamos a alguien con credibilidad y experiencia periodística para manejar esta información de forma adecuada. Marta guardó cuidadosamente el USB en su bolso, mirándome con seriedad. Conozco a una periodista que podría ayudarnos, dijo finalmente, tras una pausa meditativa. Se llama Elena Gómez. Es una profesional íntegra y experimentada en escándalos corporativos. Fue ella quien reveló el caso de corrupción bancaria que salió a la luz el año pasado. Podemos confiar plenamente en ella. Recordaba perfectamente aquel escándalo. Había sacudido a toda la élite financiera madrileña y derivó en numerosas investigaciones judiciales. Saber que Elena Gómez sería la encargada de manejar este caso me hizo sentir simultáneamente más tranquilo y más vulnerable, consciente del alcance público que podría tener esta revelación. Habla con ella cuanto antes, respondí, decidido. Pero dile claramente que por ahora mi identidad debe permanecer confidencial. Alejandro no debe saber quién está detrás de esto hasta que sea demasiado tarde para reaccionar. Entiendo, dijo Marta, tomando mi mano brevemente, ofreciéndome un gesto reconfortante. Sé lo difícil que es esto para ti, Carlos. Estás haciendo lo correcto, aunque cueste mucho. Aquella tarde, al volver a la oficina, sentía como si caminara por una cuerda floja. Cualquier palabra descuidada, cualquier gesto involuntario, podría ser fatal. Cuando pasé frente al despacho de Alejandro, él me miró con una expresión enigmática, casi como si supiera algo. Mi estómago se contrajo dolorosamente ante esa posibilidad. Pocas horas después recibí un mensaje breve de Marta, aún más inquietante que los anteriores. «Carlos, Elena tiene la información. Dice que nunca había visto algo así. Está dispuesta a publicar cuanto antes. Debes estar preparado para todo lo que venga». Leí el mensaje repetidamente, intentando controlar el vértigo que sentía ante la inminente explosión de la verdad. Sabía perfectamente lo que aquello significaba. Mi vida estaba al borde de cambiar radicalmente, posiblemente de forma irreversible. Esa noche, incapaz de dormir, repasaba en mi mente todas las consecuencias posibles. Pensé en mi familia, en mis amistades, en mi reputación cuidadosamente construida durante años. Pero cada vez que dudaba, recordaba la expresión arrogante de Alejandro cuando me humilló frente a todos. Recordaba la corrupción descarada que había descubierto, la injusticia, la traición absoluta. Me levanté y miré mi reflejo en la ventana, iluminado tenuemente por las luces nocturnas de la ciudad. Sentía miedo, sí, pero también una determinación profunda y calmada. Había aceptado que la justicia, a veces, tiene un precio muy alto. Y yo estaba dispuesto a pagarlo. La tormenta era inminente. Alejandro creía haber ganado al humillarme, pensando que su poder era absoluto e indestructible. Pero estaba equivocado. Muy pronto descubriría que la verdad, por más tiempo que se esconda,
siempre encuentra la manera de salir a la superficie. Y esta vez, la verdad llevaba mi voz. La mañana en que la noticia salió a la luz, desperté con una sensación intensa de ansiedad en el pecho, como si el aire mismo pesara demasiado para respirar. Al encender mi teléfono, encontré decenas de notificaciones. Mi corazón dio un vuelco instantáneo. La historia ya había explotado. Escándalo financiero masivo sacude importante firma madrileña. Directivos implicados en corrupción. Rezaba el titular principal publicado por Elena Gómez en El Confidencial. Las palabras me golpearon con una fuerza inusitada, a pesar de haberlas anticipado. Sentado en la cama, sentí como una mezcla de alivio y temor se extendía rápidamente por cada fibra de mi cuerpo. Mi teléfono vibró con una llamada entrante. Era Marta, quien hablaba con evidente nerviosismo. ¿Lo has visto? Está en todas partes, susurró rápidamente. Elena dice que es apenas el comienzo. Prepárate, Carlos. Estoy preparado, respondí, aunque mi voz temblaba ligeramente. Esto era inevitable. Al llegar a la oficina, el ambiente era caótico. Los empleados corrían de un lado a otro, agrupados frente a las pantallas, comentando en voz baja, confundidos y aterrorizados. Nadie parecía saber cómo reaccionar ante la magnitud del escándalo. A medida que avanzaba lentamente hacia mi escritorio, sentí claramente cómo las miradas se posaban sobre mí, intentando descubrir mi implicación o complicidad. Al fondo, pude ver claramente a Alejandro, con el rostro desencajado, hablando por teléfono en voz baja, pero en tono agresivo. Cuando nuestros ojos se cruzaron brevemente, supe de inmediato que él había entendido perfectamente quién estaba detrás de aquella revelación. Su mirada, llena de furia y desesperación, fue suficiente confirmación para mí. Durante el día, la tensión creció aún más. Hacia el mediodía, agentes judiciales llegaron a la empresa, solicitando acceso inmediato a los archivos informáticos y registros financieros. Desde mi escritorio, observé cómo Alejandro era escoltado discretamente fuera del edificio. Su rostro ya no reflejaba arrogancia ni superioridad, en cambio solo quedaba miedo y humillación. En ese instante, mientras Alejandro salía de la oficina custodiado, sentí algo inesperado, una profunda pena mezclada con alivio. No sentía satisfacción vengativa, sino más bien una tristeza sincera por la destrucción provocada por su ambición desmedida. La victoria moral era amarga, consciente del daño que había sido necesario causar para que la verdad prevaleciera. Al final de la jornada, cuando las oficinas quedaron silenciosas y vacías, Marta me llamó nuevamente. Alejandro y varios directivos más han sido formalmente acusados, me dijo con voz baja, casi solemne. Elena cree que será uno de los mayores casos de corrupción financiera de los últimos años. Pero debes prepararte, porque intentarán descubrir quién filtró la información. Lo sé, respondí con calma, asumiendo plenamente las consecuencias. Estaba listo para esto desde el principio. Esa noche, al volver a casa, sentí una extraña tranquilidad que no había experimentado en semanas. Observando la ciudad iluminada a través de la ventana, repasé mentalmente cada decisión tomada hasta ese instante. Sabía perfectamente que mi vida profesional jamás sería la misma. Quizás ni siquiera podría continuar en el mismo sector financiero después de aquello. Pero había algo más profundo, algo intangible que ahora sentía recuperado dentro de mí: la dignidad. Había enfrentado la injusticia con paciencia y estrategia, sin caer en impulsos vengativos. Había utilizado la verdad como arma, y había prevalecido. Mientras el ruido de la ciudad se atenuaba lentamente, comprendí algo con claridad. Alejandro creyó que mi silencio inicial significaba debilidad, incapacidad de responder. Jamás imaginó que esa aparente pasividad escondía una determinación implacable. Ahora, él pagaba el precio de su error, y yo, a pesar del futuro incierto que me aguardaba, finalmente había recuperado la libertad y la integridad personal que tanto valoraba. La tormenta había llegado, y había arrasado con todo a su paso. Sí, pero al menos había limpiado también la profunda corrupción que amenazaba con destruir la integridad que alguna vez definió mi vida. Ahora, frente a esa verdad revelada, sabía que era libre para comenzar de nuevo. En las horas posteriores a la publicación de la noticia, la empresa se sumió en un caos absoluto. Al día siguiente, al entrar en el edificio, tuve la sensación inmediata de que estaba atravesando el escenario de una tragedia reciente.
La tensión era palpable. Las conversaciones en voz baja, llenas de ansiedad y temor, resonaban suavemente en los pasillos, como si todos intentaran comprender la magnitud de lo ocurrido. Al pasar cerca de la sala de reuniones principal, pude ver a varios directivos reunidos en una conversación acalorada. Rostros que antes emanaban confianza, ahora lucían pálidos y derrotados, conscientes de que sus carreras, cuidadosamente construidas durante años, estaban a punto de colapsar. Nadie parecía estar seguro de quién sería el siguiente acusado o interrogado. Desde mi escritorio, discretamente, observaba cómo varios empleados empacaban nerviosamente sus pertenencias. Algunos ya habían decidido marcharse voluntariamente antes de ser despedidos o investigados. Otros, en cambio, simplemente esperaban instrucciones en silencio, incapaces de concentrarse en sus tareas habituales. Todo lo que antes parecía seguro e inamovible, ahora temblaba bajo sus pies. Alejandro no apareció aquel día, pero su ausencia solo intensificaba la gravedad del momento. De repente, fui interrumpido por un mensaje breve en mi teléfono personal. Era de Elena Gómez, la periodista. Carlos, la historia ha detonado una reacción masiva. Están llegando nuevas pruebas y testimonios. Prepárate porque esto es apenas el principio. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Las implicaciones eran enormes. Comprendí claramente que el escándalo no solo derrumbaría la reputación personal de Alejandro, sino que también provocaría un efecto dominó devastador en toda la empresa. Hacia el mediodía, una reunión general urgente fue convocada en la sala principal. Entré en silencio, observando cómo mis compañeros me miraban con una mezcla de curiosidad y sospecha. En el podio, uno de los socios fundadores de la firma, visiblemente afectado, anunció con voz quebrada: «Debido a la gravedad de las acusaciones, hemos decidido cooperar plenamente con las autoridades. La empresa entrará en una fase de auditoría profunda. Por favor, prepárense para colaborar y entregar toda información requerida. Debemos ser transparentes en este proceso». El anuncio produjo un silencio incómodo en la sala. La sensación de incertidumbre se apoderó de todos. Mi corazón latía con fuerza mientras absorbía el alcance de mis propias acciones. Sabía que esto iba más allá de Alejandro. Afectaba profundamente a muchas personas inocentes. Sentí un nudo en la garganta, consciente del dolor que esta revelación causaba inevitablemente. Cuando regresé a mi puesto, noté que varios colegas intercambiaban miradas y murmullos, señalándome con disimulo. De repente, recibí un mensaje inesperado en mi computadora interna. Era de Sofía, una compañera del departamento legal con quien había tenido una buena relación en el pasado. «Carlos, no sé si fuiste tú quien reveló esto, pero si es así, quiero que sepas que admiro tu valor. No todos tendrían la fortaleza de hacer lo correcto». Leí esas palabras repetidamente, sintiendo cómo el alivio inundaba lentamente mi interior, reemplazando la culpa que hasta entonces había estado reprimiendo. Por primera vez desde que comenzó esta crisis, comprendí que aunque la verdad había provocado dolor y caos, también había restaurado la esperanza en la justicia para algunos. Al caer la tarde, salí del edificio lentamente, con la conciencia de que esa estructura elegante y moderna, que alguna vez representó éxito y estabilidad, ahora simbolizaba corrupción y fracaso. Mientras caminaba hacia el metro, repasé mentalmente los sucesos del día, consciente de que este era apenas el inicio de una larga y difícil travesía. La tormenta que había provocado era mucho más grande de lo que anticipé, pero a pesar del caos que había desatado, estaba seguro de algo esencial. Había actuado por principios, no por venganza. Y aunque las consecuencias aún estaban por venir, mi conciencia permanecía limpia, libre finalmente del peso insoportable que había llevado durante demasiado tiempo. Ahora, solo quedaba enfrentar las consecuencias con dignidad y coraje, preparado para aceptar el precio inevitable de haber elegido la verdad sobre la comodidad del silencio. Los días que siguieron al escándalo estuvieron cargados de tensión y ansiedad. La empresa, que hasta entonces había sido símbolo de prestigio en Madrid, se encontraba ahora en ruinas. Los titulares en todos los medios hablaban del mayor caso de corrupción financiera del año. Sin embargo, en medio de aquel desastre, un nombre destacaba por encima de los demás: Alejandro Moreno. Una mañana gris, mientras intentaba inútilmente concentrarme en mi escritorio, un murmullo inquieto se extendió repentinamente por la oficina. Levanté la vista hacia la entrada principal y lo vi.
Alejandro avanzaba lentamente por el pasillo, escoltado por 2 agentes judiciales vestidos de civil. El hombre que siempre había irradiado confianza, poder y arrogancia, ahora lucía derrotado, con el rostro pálido y desencajado. Su traje caro parecía demasiado grande para él, como si la humillación lo hubiera encogido físicamente. Nuestros ojos se cruzaron brevemente, apenas un segundo, pero ese instante fue suficiente para que viera en su mirada la derrota total. No había furia ni odio, solo vacío, resignación y vergüenza profunda. Por primera vez desde que comenzó todo esto, sentí compasión sincera por él. Alejandro había caído víctima de su propia ambición, atrapado por las mentiras que había tejido tan cuidadosamente durante años. A medida que avanzaba hacia la salida, las conversaciones cesaron abruptamente, dejando paso a un silencio absoluto. Alejandro había dominado aquella oficina con mano firme durante años. Ahora se marchaba por última vez, como un simple acusado rumbo a enfrentar la justicia. La imagen de su partida, con aquellos agentes a su lado, quedó grabada en mi memoria. Una clara advertencia de lo frágil que puede ser el poder cuando se basa en mentiras y corrupción. Poco después, mientras aún procesaba lo ocurrido, recibí un mensaje de Marta. Alejandro ha sido oficialmente detenido. La evidencia que proporcionaste fue clave para su acusación formal. Elena me dijo que probablemente enfrentará varios años de prisión. Respiré hondo, intentando controlar la mezcla compleja de emociones que sentía en ese momento. Alivio por la justicia finalmente alcanzada, tristeza por el costo humano inevitable y la sensación incómoda de haber jugado un papel decisivo en aquella caída. Al mediodía, Sofía, mi compañera del departamento legal, se acercó discretamente a mi escritorio. Observó alrededor con cautela antes de hablar en voz baja. «Carlos, no sé cómo lo hiciste ni cuánto te habrá costado tomar esta decisión, pero quiero que sepas que varios de nosotros te apoyamos. Alejandro hizo mucho daño. Aunque esto es duro para todos, hiciste lo que era necesario». Sus palabras fueron un bálsamo inesperado para mi conciencia inquieta. Asentí lentamente, incapaz de responder verbalmente por la emoción contenida en mi garganta. Aquella tarde, al salir del edificio, vi un grupo de periodistas reunidos en la entrada principal. Habían venido a captar imágenes del lugar donde Alejandro había reinado durante años. Observé aquella escena desde la distancia, consciente de que muy pronto mi nombre también podría aparecer públicamente vinculado a la filtración. Aún así, había algo profundamente liberador en todo ello. Caminé lentamente hacia el metro, contemplando cómo en cuestión de días se había desmoronado el imperio, aparentemente invencible que Alejandro había construido. A medida que avanzaba, reflexionaba sobre el verdadero significado del poder, la integridad y la justicia. Alejandro había creído que podría controlar el destino de todos los que trabajábamos para él, pero al final había perdido todo por su propia arrogancia y corrupción. Al llegar a casa aquella noche, encendí la televisión justo a tiempo para ver el noticiero. Alejandro Moreno aparecía esposado, siendo conducido frente a decenas de cámaras que capturaban cada paso de su humillación pública. La voz del presentador resonó claramente en mi apartamento. La detención del ejecutivo Alejandro Moreno marca un punto crucial en este escándalo financiero sin precedentes en nuestro país. La justicia comienza a actuar, pero las consecuencias para los implicados y la empresa podrían extenderse durante mucho tiempo. Apagué la televisión y me quedé en silencio, observando cómo las luces nocturnas iluminaban suavemente la ciudad. Había cumplido mi parte. Alejandro enfrentaría las consecuencias legales, y aunque sabía que vendrían tiempos difíciles para mí también, sentía una profunda tranquilidad en mi interior. Había actuado con honestidad, valentía y determinación. Había hecho lo correcto. Y ahora, por primera vez desde que empezó todo esto, me sentía verdaderamente en paz con mis decisiones. En los días siguientes a la detención de Alejandro, el impacto de la crisis se extendió rápidamente, alcanzando cada rincón de la empresa. Las oficinas que una vez habían sido un símbolo de éxito y estabilidad ahora parecían frágiles, casi desiertas. A medida que avanzaban las investigaciones, más empleados abandonaban sus puestos, bien por despidos masivos o por decisión propia, incapaces de lidiar con la presión y la incertidumbre del futuro. Una mañana, mientras ordenaba mis documentos personales, observé discretamente cómo Lucas,
Un joven analista a quien yo mismo había entrenado empacaba lentamente sus cosas, con los hombros hundidos y los ojos enrojecidos. Su imagen me golpeó profundamente. Me acerqué con cuidado, intentando mantener la compostura. «Lucas, lo siento mucho», dije suavemente. No imaginé que las cosas llegarían tan lejos. Él levantó la mirada lentamente, reflejando una tristeza profunda que no olvidaré fácilmente. «No es culpa tuya, Carlos», respondió finalmente, con voz quebrada. «Alejandro nos engañó a todos, pero aún así es difícil aceptarlo. Esta empresa era mi vida, mi futuro. Ahora no sé qué haré». Aquellas palabras resonaron dolorosamente en mi mente mientras él salía por última vez del lugar que alguna vez consideró su hogar profesional. Comprendí claramente entonces que, aunque había actuado correctamente, las consecuencias de mis acciones eran amplias y dolorosas, afectando a personas inocentes como Lucas. Por la tarde, fui convocado inesperadamente a una reunión con algunos directivos restantes de la compañía. Sabía lo que vendría a continuación, antes incluso de entrar en la sala. Sentados frente a mí, con rostros serios y agotados, fueron directos y firmes. «Carlos, sabemos que actuaste según tu conciencia y con valentía, pero dadas las circunstancias, la empresa no podrá seguir contando contigo. Necesitamos empezar de cero, reconstruir la confianza pública, y para eso debemos realizar cambios profundos». Sus palabras, aunque esperadas, dolieron profundamente. Asentí lentamente, manteniendo la dignidad y tranquilidad que me había caracterizado durante todo este proceso. «Lo entiendo perfectamente», respondí con calma. «Desde que tomé esta decisión, sabía las consecuencias que podían venir. Mientras recogía mis cosas personales, sentía cómo las miradas silenciosas de mis compañeros me acompañaban. Algunas reflejaban respeto y admiración, otras resentimiento o desconfianza. Salí lentamente de aquel edificio que durante años había sido el escenario de mis logros profesionales, sintiendo que cada paso era una despedida irrevocable. Aquella noche, al regresar a mi apartamento, recibí otro mensaje de Marta. «Carlos, sé que es duro, pero recuerda que hiciste lo correcto. Muchas personas saldrán heridas, sí, pero has detenido algo peor. Estoy orgullosa de ti». Leí ese mensaje varias veces, intentando absorber cada palabra para encontrar consuelo en medio del doloroso silencio que ahora llenaba mi vida. La tristeza por la destrucción causada inevitablemente se mezclaba con una extraña sensación de liberación personal. Ya no era parte de aquella maquinaria corrupta. Había pagado un precio alto, sí, pero ahora tenía la libertad de elegir quién quería ser y hacia dónde quería dirigir mi vida. Me acerqué lentamente a la ventana, mirando hacia la ciudad en penumbra. Las luces de Madrid titilaban suavemente, indiferentes al drama humano que se desarrollaba bajo ellas. La imagen de Lucas, la salida humillante de Alejandro, el rostro desencajado de mis compañeros. Todo giraba lentamente en mi mente, creando un mosaico emocional difícil de procesar. Sin embargo, en medio de ese caos emocional, surgió claramente una verdad reconfortante. Había actuado fielmente a mis principios, y aunque las consecuencias personales eran dolorosas, jamás podría haber vivido en paz conmigo mismo si hubiera guardado silencio. Aquella noche, mientras las horas pasaban lentamente, decidí finalmente cerrar aquel capítulo en mi mente. Sabía que las heridas emocionales tardarían en sanar, tanto para mí como para aquellos afectados indirectamente por mis decisiones. Pero también sabía que en la vida, la verdadera libertad llega cuando somos capaces de asumir las consecuencias de nuestros actos sin arrepentimientos. Respiré profundamente, consciente de que, a partir de ese momento, mi vida estaría definida no por lo que había perdido, sino por la valentía que había mostrado al enfrentar la verdad, por más dolorosa que ésta fuera. Ahora, finalmente, estaba listo para reconstruir mi vida desde cero, con la integridad y la dignidad intactas. La mañana en que decidí abandonar Madrid amaneció tranquila, con un cielo limpio que contrastaba profundamente con la tormenta interior que había vivido durante semanas. En los días posteriores a mi despido, tuve tiempo suficiente para reflexionar profundamente sobre quién era y qué quería realmente en la vida. Sabía que el cierre de aquel capítulo exigía una ruptura definitiva no solo con la empresa,
sino con todo el entorno que me había rodeado hasta entonces. Mientras empacaba lentamente mis cosas, revisaba viejas fotos y documentos, recordando tiempos pasados en los que había sentido orgullo por pertenecer a aquella compañía. A cada recuerdo, experimentaba una mezcla agridulce de nostalgia y alivio por haber dejado atrás esa vida basada en apariencias, poder y prestigio superficial. Horas después, recibí una llamada inesperada. Era Laura, una compañera con quien siempre había tenido una buena relación, incluso después del escándalo. Acordamos encontrarnos por última vez en una pequeña cafetería cerca del Parque del Retiro. Cuando llegué, ella ya estaba esperándome, con una sonrisa leve, pero sincera. Me senté frente a ella, notando que parecía más relajada que la última vez que la había visto. «Supongo que ya lo tienes decidido», comenzó suavemente, mirándome directamente a los ojos. «¿Te marchas de verdad?» Asentí lentamente, sintiendo una tranquilidad inesperada ante la claridad de mi decisión. «Sí, Laura, necesito un nuevo comienzo, lejos de todo esto», respondí con calma. «Esta ciudad tiene demasiados recuerdos complicados ahora. No puedo seguir aquí, fingiendo que nada ha pasado». Ella guardó silencio durante unos instantes, como evaluando mis palabras con respeto. Finalmente, suspiró y habló con una sinceridad profunda que me tomó por sorpresa. «¿Sabes, Carlos? Siempre pensé que eras diferente a los demás, más íntegro, más honesto. Lo que hiciste fue valiente, aunque muchos no lo comprendan ahora. Creo que el tiempo demostrará que tomaste la decisión correcta». Aquellas palabras resonaron profundamente en mi interior, proporcionándome la validación que necesitaba desesperadamente en aquel momento. Su aprobación me hizo sentir que, a pesar del caos causado, mis acciones tenían un propósito genuino. «Gracias, Laura», le respondí con voz ligeramente quebrada. «Significa mucho para mí escuchar eso de alguien como tú». Nos despedimos con un abrazo sincero, conscientes ambos de que probablemente no volveríamos a encontrarnos en mucho tiempo. Mientras caminaba lentamente de regreso a casa, me invadió una sensación extraña de nostalgia anticipada. Cada esquina, cada calle de Madrid que recorría ahora parecía cargada de significado. Sabía que aquella ciudad había sido el escenario tanto de mis mayores triunfos como de mis peores fracasos, y era hora de partir para sanar finalmente. Esa noche, mientras ultimaba los detalles de mi partida, recibí otro mensaje de Marta, que parecía haber adivinado mis pensamientos. «Carlos, sé que irte es difícil, pero también sé que será lo mejor para ti. Mereces empezar de nuevo. No dudes nunca del valor de lo que hiciste». Leí varias veces aquellas palabras, dejando que cada una penetrara profundamente en mi conciencia. Por primera vez desde que el escándalo explotó, sentí verdaderamente que estaba cerrando un capítulo doloroso de mi vida, listo para enfrentar uno nuevo con esperanza y claridad. A la mañana siguiente, con mi maleta preparada junto a la puerta, miré una última vez mi apartamento vacío, donde tantas decisiones difíciles habían tomado forma en soledad. Respiré profundamente, consciente de que, aunque me marchaba de allí con poco materialmente, llevaba conmigo algo infinitamente más valioso: la integridad intacta y la certeza de haber actuado según mis principios más profundos. Mientras cerraba la puerta tras de mí, comprendí claramente algo fundamental. La verdadera libertad no radica en lo que tienes, sino en quién eliges ser en los momentos difíciles. Y ahora, finalmente, yo era libre para comenzar de nuevo, lejos del peso del pasado y con una claridad renovada sobre qué tipo de vida quería construir. Elegí Valencia como destino. No fue una decisión casual. Buscaba una ciudad lo suficientemente grande como para ofrecer oportunidades nuevas, pero lo suficientemente distinta de Madrid para permitirme una verdadera ruptura con el pasado. Durante el trayecto en tren, observaba cómo el paisaje iba transformándose lentamente ante mis ojos, dejando atrás los edificios familiares, los recuerdos amargos, y dando paso a campos abiertos y cielos amplios que parecían reflejar perfectamente mi nueva etapa vital. Al llegar, alquilé un apartamento sencillo cerca del mar. Aquel primer día, mientras acomodaba mis pocas pertenencias en mi nuevo hogar, experimenté una sensación intensa de incertidumbre mezclada con esperanza. Sabía que este paso significaba empezar desde cero, reconstruir mi vida con lo esencial, pero me sentía libre,
finalmente lejos del peso que había soportado durante tantos meses. Durante las semanas siguientes, establecí una rutina simple pero profundamente reconfortante. Por las mañanas solía caminar a lo largo de la playa casi desierta, dejando que la brisa fresca del mar limpiara lentamente mi mente y despejara las dudas persistentes sobre mi futuro. Por las tardes, exploraba la ciudad, intentando sumergirme en su ritmo pausado y amable, tan diferente del ritmo frenético y competitivo que había vivido durante años en Madrid. Un día, mientras tomaba café en una pequeña terraza cerca del centro histórico, recibí un mensaje inesperado de Marta, que seguía manteniendo contacto regular conmigo. Carlos, Elena Gómez quiere entrevistarte personalmente. La investigación está casi cerrada, y dice que tu historia podría inspirar a otros. ¿Estarías dispuesto a hablar? Aquella propuesta me sorprendió profundamente. Por un instante, sentí una ola de ansiedad. Enfrentar nuevamente aquella historia implicaba revivir momentos difíciles. Pero casi inmediatamente después, comprendí la importancia que podría tener mi experiencia para otras personas que, como yo, podrían enfrentarse en algún momento a dilemas similares. Respondí con decisión. Dile que sí. Creo que estoy listo para contar mi versión de la historia. Al día siguiente, sentado frente a Elena Gómez en un café tranquilo, relaté por primera vez toda mi historia desde mi propia perspectiva. No solo hablé del fraude y la corrupción que había descubierto, sino también de mis conflictos internos, de mis dudas, de los sacrificios que había hecho, y de las personas que habían resultado afectadas, directa o indirectamente, por mi decisión. Elena escuchaba atentamente, tomando notas discretamente, pero cuando terminé, dejó el bolígrafo sobre la mesa y me miró con una sinceridad que me conmovió profundamente. Carlos, tu valentía podría cambiar muchas cosas, dijo con firmeza. Es importante que la gente entienda que detrás de cada escándalo financiero hay personas reales, con dilemas morales difíciles y sacrificios muy grandes. Gracias por contarme tu historia. Cuando la entrevista se publicó pocos días después, fue acompañada de numerosos mensajes y reacciones positivas. Personas desconocidas me escribían para expresar admiración por mi valentía y honestidad. Aquellas respuestas me reconfortaron profundamente, reafirmando que mi decisión había valido la pena, no solo para mí mismo, sino también como inspiración y ejemplo para otros. Aquella noche, mientras caminaba lentamente por la orilla del mar bajo la luz suave de la luna, comprendí claramente lo que significaba realmente empezar de cero. No se trataba simplemente de mudarme o cambiar de entorno. Se trataba de aceptar plenamente quién era ahora después de aquella crisis. Mi identidad ya no estaba atada a un trabajo, ni a una reputación construida sobre apariencias, sino a algo más profundo y duradero: mis principios, mis valores, mi integridad. En ese preciso instante, frente al océano infinito que se extendía ante mí, sentí que finalmente estaba listo para vivir plenamente, aceptando con gratitud todas las experiencias, incluso las más dolorosas, que me habían llevado hasta allí. Había llegado el momento de escribir un nuevo capítulo en mi vida, libre de culpa y con la certeza absoluta de haber hecho lo correcto. Meses después de aquella entrevista, mi vida en Valencia había tomado una dirección completamente nueva. La publicación de mi historia tuvo un impacto mayor del que había imaginado inicialmente. No solo recibí mensajes de agradecimiento y apoyo, sino también varias propuestas inesperadas para dar conferencias sobre ética y responsabilidad financiera en diferentes universidades y asociaciones profesionales. Al principio, dudé sobre aceptar esas invitaciones, preguntándome si realmente estaba preparado para enfrentar nuevamente aquel episodio tan complejo de mi vida frente a auditorios llenos de desconocidos. Sin embargo, pronto comprendí que había encontrado en esa oportunidad no solo una forma de ayudar a otros a evitar los errores del pasado, sino también una manera de sanar definitivamente mis propias heridas. Una tarde luminosa, al terminar una charla en la Universidad de Valencia, un joven estudiante se acercó tímidamente hacia mí. Esperó pacientemente hasta que la sala quedó vacía, antes de hablarme con una sinceridad que me conmovió profundamente. Carlos, solo quería decirle que su historia me hizo reflexionar mucho sobre el tipo de profesional y persona que quiero ser. Gracias por compartir su experiencia con tanta honestidad. Aquel comentario sencillo pero profundo resonó profundamente en mí,
recordándome que toda aquella lucha, todo aquel sufrimiento pasado, había tenido sentido si mi historia lograba inspirar al menos a una sola persona a actuar con integridad y valor. Esa misma noche, caminando lentamente hacia mi apartamento junto al mar, decidí finalmente tomar otro paso importante. Hacía tiempo había considerado abrir mi propio estudio de consultoría ética para empresas, ayudando a prevenir precisamente los errores y dilemas morales que yo mismo había vivido. Durante semanas trabajé cuidadosamente en ese proyecto, apoyado por Marta y algunos nuevos amigos en Valencia, quienes me alentaron continuamente a seguir adelante. Cuando finalmente abrí las puertas de mi pequeño despacho cerca del centro histórico, sentí que había completado plenamente el círculo que comenzó aquella lejana mañana en que Alejandro me humilló públicamente frente a todos. En los primeros días de mi nueva vida profesional, mientras asesoraba a pequeñas y medianas empresas sobre cómo construir ambientes laborales basados en la transparencia y el respeto ético, comprendí algo esencial. La verdadera libertad no significaba únicamente haber superado un escándalo o haber dejado atrás mi pasado en Madrid. La verdadera libertad implicaba haber tenido la valentía de enfrentarme a mis propios miedos, haber aceptado las consecuencias de mis decisiones y, finalmente, haber usado mi experiencia para construir algo significativo para mí mismo y para los demás. Un domingo por la tarde, mientras observaba tranquilamente el atardecer junto al mar, recibí un último mensaje de Marta, quien ahora era una amiga cercana y confidente esencial en mi vida. Estoy muy orgullosa de ti, Carlos. Al final, convertiste lo peor que te pasó en algo que ahora es lo mejor de ti. Sonreí con gratitud al leer sus palabras, dejando que aquella reflexión penetrara profundamente en mí. La vida, con todos sus giros inesperados y momentos dolorosos, había terminado por enseñarme quién era realmente y qué era lo más importante. Aquella noche, mientras las estrellas aparecían lentamente en el cielo oscuro, sentí una profunda paz interior, consciente de que mi pasado ya no definía quién era, sino que simplemente me había preparado para convertirme en quien debía ser. La verdadera victoria no era haber derrotado a Alejandro, ni siquiera haber superado aquel escándalo financiero devastador. La auténtica victoria era haber recuperado mi integridad, mi dignidad y mi capacidad de creer firmemente en que un solo individuo, actuando según sus principios, podía marcar una diferencia real. Ahora, finalmente, podía decir con plena convicción que era verdaderamente libre. Muchas gracias a todos por ver este vídeo. Por favor, dejen sus comentarios y háganme saber qué opinan sobre esta historia. No olviden darle me gusta y suscribirse para disfrutar más contenido interesante en mi canal.